Sí, es que mucho estaban no sirve. lejecitos y con espacio, pero así mejor los cuide. Gobernador, empezamos por decirnos si hasta dónde es el rumor que anda ya circulando que HSBC, una de las bancas comerciales, ya está con todo previsto para ofrecerle un crédito a gobierno del estado, y hasta dónde está caminando este asunto de los créditos que quiero pensar se hace necesario y solucionaría un asunto de fin de año. Sí, por supuesto que es un tema que estamos revisando en el gobierno estatal, pero necesitamos dejar muy claro que no se trata de una deuda hacia los colimenses a largo plazo, ni mucho menos, sino simplemente de la resolución de cómo cumplimos con los compromisos de fin de año para arrancar el próximo año cubriendo este mismo compromiso y sin necesidad de dejar endeudados a las y los colimenses. Es un proceso que estamos haciendo y que lo hacemos justamente con el objetivo de poder cerrar el año para darle tranquilidad a las trabajadoras y a los trabajadores de que recibirán sus quincenas correspondientes a noviembre, diciembre, así como sus aguinaldos. Estás hablando, bueno, se está hablando de alrededor de 1,000 millones de pesos. Bueno, 1,000 millones de pesos es como el monto máximo al que en función de nuestro presupuesto tendríamos derecho a acceder. Obviamente nosotros estamos previendo no requerir el 100% del mismo, sino simple y sencillamente lo que sea indispensable para poder cumplir con los trabajadores. Ahora, por el lado de la caravana, ya ves que se mencionan varios estados, Colima entre ellos, y una situación que se dio ayer, que no, mejor que me la aclares tú, que ayer en Quesería algo se comentaba de que se quieren contratar personas de estos migrantes que van a llegar para el corte cañero y sobre todo para recolectar la agricultura de Tecomán y Armería. ¿Hasta dónde es cierta y qué tanto le van a tocar a Colima, si es que le van a tocar? Desconozco hasta dónde Estamos hablando de haitianos. Desconozco hasta dónde esa información que planteas pueda ser cierta o no. Yo ayer estuve en el informe del presidente de la Unión Cañera y no hay tal tema, no hay tal comentario ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir de la caravana migrante es que hasta el día de hoy han llegado a Colima alrededor de 240 personas, que se les ha hecho el trámite para tener esta tarjeta de estancia humanitaria legal en nuestro país y que no necesariamente significa que ellos se vayan a quedar acá. Es decir, a nivel nacional hay una solicitud de una serie de personas, de un número de personas que quieren tener esta tarjeta de estancia legal en nuestro país y que se dividen en los diferentes centros del Instituto Nacional de Migración de todo el país solamente para el efecto de que se les haga el trámite. Entonces, estas personas se mueven por sus propios medios. Estas personas, una vez que tienen su trámite, porque les asignan que les toque en Manzanillo hacer su trámite, una vez que tienen su trámite hecho, ellos resuelven si se mueven por todo el país. La mayoría de ellos lo que buscan o lo que están haciendo es moverse hacia el norte de nuestro país, pero si algunos de ellos encontraran un empleo o encontraran una opción en Colima y así lo decidieran, también podrían quedarse. Sin embargo, la información que tenemos hasta el día de hoy es que no necesariamente es de esta forma, que la mayoría lo que buscan simplemente es tener su estancia legal en nuestro país para poderse mover hacia el norte del mismo. ¿La tarjeta humanitaria les permitiría en un momento dado decir, ok, yo me quedo en Colima? Claro que se los permitiría, pero insisto, lo que tenemos de información hasta el momento es que la mayoría de ellos lo que están buscando es estar de tránsito. Gobernadora, ¿se tiene capacidad para atender estas llegadas de personas migrantes? Pues es que la mayoría no se han quedado acá. Sí han estado siendo atendidas por el Instituto Nacional de Migración, las que así lo requieran, pero insisto, ellos se mueven por sus propios medios, entonces ellos están resolviendo tanto su alimentación como sus hospedajes y sus viáticos, sus movimientos. ¿No hay riesgo de que Colima justamente se genere un problema social estas personas? A mí me parece que nunca existe riesgo cuando actuamos de manera humanitaria. A mí me parece que si somos sensibles y conscientes de que todas las personas en algún momento podemos necesitar de las y los demás, nunca podemos pensar que eso signifique un riesgo, al contrario, siempre debemos de pensar en poner por delante los derechos humanos de todas y de todos, en la medida que todas y todos también respetemos la ley, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que tendrá que privilegiarse en vez de estigmatizar, porque estigmatizar nos convertiría entonces en violentadores de los derechos humanos. Entonces, ¿la población puede estar tranquila? Por supuesto. ¿Perdón? ¿Dónde se encuentran actualmente y qué tipo de apoyo? Pues algunos solamente fueron de paso y apoyo simplemente se hace el trámite legal que corresponde, el de darles esta tarjeta de residencia, que es una tarjeta de estancia humanitaria, legal,
y la mayoría lo que están haciendo es simplemente vienen, sacan su trámite y se mueven de Colima. ¿Dónde están haciendo esos trámites? En el Instituto Nacional de Migración. No, se están moviendo en Manzanillo, se están moviendo por sus propios medios. Gobernadora, del evento de ahorita, la incorporación de estas patrullas, ¿de dónde salieron y cuánto fue la inversión? ¿Si hubo una inversión por parte del gobierno del estado? Sí, por supuesto, son recursos del fondo FAS, que es el Fondo para la Aportación en Materia de Seguridad, que son recursos que se transfieren de la Federación para el Estado año con año, específicamente para materia de seguridad, pero una vez que entran al Estado, pues ya se convierten en recursos estatales. Es dinero que solamente se puede utilizar en materia de seguridad, y lo que se hizo pues fue justamente la adquisición de un número importante de patrullas. Hoy estamos anunciando la entrega de estas 53 patrullas que son a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero en los próximos días estaremos haciendo lo propio con los municipios y con la Fiscalía para llegar a un total de 156. Mira, hoy se habla del tren, incluso se habla del sueño dorado de los colimenses, regresar el famoso viaje que hicimos de chicos, muchos de nosotros. Estoy feliz, es como, háblanos de ello, ¿no? Es como pensar que un sueño de hace muchos años se nos puede hacer realidad, y digo de hace muchos años porque cuando tuve la oportunidad de ser presidenta municipal en el 2012, iniciamos con este proyecto de poder hacer una ruta que trajera a los turistas que llegaran a Manzanillo hacia la zona norte del estado y poderlo integrar al desarrollo económico, un proyecto que era un proyecto de desarrollo turístico también basado en el Camino Real y las riquezas que tenemos en la zona norte, y la verdad es que pues tocamos muchas puertas en aquel momento, fue difícil que avanzáramos, incluso habíamos hablado con la gente que había implementado el Tequila Express para tener alguna información de cómo había funcionado, y al final la federación no nos otorgaba los permisos, y ahora darnos cuenta que no solamente eso, sino que habrá inversión por parte del gobierno de México, que fue algo que recientemente platicamos con el secretario de Turismo, y darnos cuenta que ya está considerado como una realidad para a partir del próximo año comenzar esos trabajos, pues creo que es una gran noticia para las y los colimenses. Primero, porque seguramente hay muchas y muchos que deseamos poder viajar en tren porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo en ningún momento de nuestras vidas. Segundo, porque habrá quienes sí tienen esa añoranza de cuando les tocó viajar en tren. Y tercero, porque definitivamente va a significar un impulso al desarrollo turístico de nuestro estado. Y para nosotros eso es fundamental, porque el turismo es una de las áreas de la economía que más dinero deja en la sociedad. Y Colima necesita generar desarrollo económico, Colima necesita generar inversión en nuestro estado, y para nosotros será fundamental la inversión que se pueda hacer en torno a este tren. ¿Estás hablando de doble vía, Indira? ¿Necesariamente una doble vía? No necesariamente, aunque podría ser, pero no necesariamente, porque puede funcionar sobre la misma vía, solamente en horarios específicos, así es. Sobre el tema, o qué opinión tienes sobre el hecho de que se podría en este año rebasar los $400 millones en envío de remesas aquí a Colima, y por otra parte, ¿qué acciones estarías provocando o generando para nuevamente reactivar el programa 3x1? No conozco la cifra específica, sin embargo efectivamente es un cálculo. Lo que yo digo es que, un poco como lo ha hecho nuestro presidente, todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a nuestros paisanas y paisanos que al final dejaron nuestro estado porque no encontraron las opciones que se apegaran a sus realidades o a sus necesidades, a sus deseos de crecimiento, y que aún estando fuera siguen amando y queriendo nuestra tierra y ayudando a sus seres queridos y ayudando a nuestro estado a desarrollarse. El programa 3x1 funcionaba con aportación federal y estatal, también municipal, y una aportación de los migrantes. Es un programa que ya no existe, pero que sí podríamos hacer, digamos, una versión tropicalizada y estatal para poder trabajar de manera conjunta con las y los migrantes. Yo he platicado con diferentes clubes de migrantes que están interesados en aportar y hacer llegar beneficios a sus comunidades, y mientras existe esa disposición por parte de ellos, ahí vamos a estar nosotros. Cada que encontremos a una colimense o a un colimense que como fruto de su trabajo está dispuesto a aportar algo para que nuestro estado siga creciendo, nosotros vamos a estar ahí. Indira, mencionas, retomando el tema de la entrega de patrullas, mencionas que fueron adquiridas con el programa del PAS. Así es. Sin embargo, estos recursos no habían sido ejercidos por la anterior administración, ¿o de dónde salen estos recursos del PAS?
A ver, una parte es lo que se tenía que ejercer entre noviembre y diciembre, que ya nos corresponde a nosotros, y otra parte es lo que ya estaremos ejerciendo a partir del 2022. ¿Es adelanto también del recurso? Más bien, no es adelanto del recurso, más bien lo que estamos haciendo es ya comprometer el recurso 2022 o una parte del recurso 2022 para que desde este momento tengamos ya las patrullas que necesita nuestro estado. Las patrullas, una parte de patrullas se va a quedar a deber para el Se está generando un pago mensual, así es, se estará generando un pago mensual a partir de ahora. ¿Y respuesta ya del presidente López Obrador? ¿Mande? ¿Este tipo de acciones? Sí, por supuesto. A ver, yo creo que es respuesta conjunta. Por una parte es este respaldo que hemos tenido por parte del gobierno de México, priorizar los temas en materia de seguridad, pero por otra parte también es el ejercicio responsable de los recursos, ¿no? Es decir, nosotros podíamos decidir entre usarlo en patrullas, equipamiento de las mismas, o podríamos decidir utilizarlo en gasolina o en contratos o en otras cosas que no necesariamente fueran en una acción específica en beneficio de las y los colimenses, sobre todo en materia de prevención. ¿Y por qué la decisión fue esa? Pues lo decía hace rato en el mensaje, ¿no? Imagínense que recibimos un gobierno estatal en el que solamente tenían 29 patrullas para todo el estado. Por eso la gente no los veía en la calle, por eso la gente decía, pues no pasan ya como los veíamos hace algunos años. Y entonces de un momento a otro prácticamente triplicamos ese número de patrullas, de 29 pasamos 82 patrullas que estarán sirviéndole a la gente, que estarán haciendo sus patrullajes y sus labores de prevención, que es su principal responsabilidad, y que con las que estaremos entregando a los municipios y a la fiscalía. Entonces tendremos más de 150 patrullas en las calles. Entonces creo que es importante identificar cuáles son las prioridades de este gobierno, y nuestra prioridad es a todos, a los 10 municipios se les va a entregar patrullas por parte de nuestro gobierno. 53, la policía estatal aquí este es estatal, la policía estatal tiene la obligación de estar en los 10 municipios. Nosotros, ustedes recordarán que hace más o menos 10 días, 2 semanas, firmamos un acuerdo con los 10 alcaldes justamente para hacer un trabajo de manera coordinada en materia de seguridad. Y ese trabajo de manera coordinada implica que sabemos cuál es la presencia que tiene cada uno de los municipios, el número de elementos y de patrullas, y en función de eso se hace un reforzamiento por parte de Seguridad Pública del Estado, de Marina, de Guardia Nacional y de Sedena, de manera que todos estén cubiertos en proporción a sus necesidades. Gobernadora, en materia de salud, usted ahorita decía cuidarnos con el cubrebocas. ¿Tú cómo estás? La Secretaría de Salud Bien, había dicho gracias. que no había autorización para eventos masivos. El fin de semana hubo algunas autoridades sin cubrebocas. ¿Cuál va a ser el llamado de las autoridades estatales? Bueno, tenemos que cuidar los protocolos en la medida de que estemos atendiendo las diferentes recomendaciones. Es decir, ahorita Colima está en un semáforo verde, y tener actividades en espacios abiertos en los que cuidemos la distancia y demás es un poco menos riesgoso que tener actividades en espacios cerrados con menos de 1,5 metros de distancia y sin cubrebocas, ¿no? Creo que lo importante es que ya hemos venido haciendo una cultura entre nosotras y nosotros, y ya sabemos que en espacios cerrados lo ideal es usar un cubrebocas, o ya sabemos que en espacios cerrados siempre tenemos que cuidar el estornudo de etiqueta, etcétera, ¿no? Creo que es un proceso en el que tendremos que ir incorporándonos a la nueva normalidad. Hace un par de días la Secretaría de Salud mencionaba que ya había un aumento de casos en el estado, que hacía las recomendaciones. Sin embargo, bueno, ayer vivimos lo de Comala, la entrada de la música, va a haber 2 escenarios para las fiestas decembrinas. No se va a suspender a pesar de la hora internacional donde viene una 4ª ola. Bueno, mi recomendación para los municipios que son autónomos también en muchas de estas decisiones es que cada que se vaya a tomar una decisión de este tipo, pidan la sugerencia y la recomendación de la Secretaría de Salud, que tiene el panorama general de lo que está sucediendo en nuestro estado y alrededor. Eso por una parte. Y por otra parte es un llamado a la conciencia, a la responsabilidad y a la madurez de cada uno y cada uno de nosotros como colimenses, de cuidar a dónde asistimos y en qué condiciones asistimos a los lugares de los que participemos, porque creo que, insisto, ya hemos generado una conciencia y una lógica de cuáles son los protocolos que debemos de cuidar. Y por último es insistir, y en esto por favor ayúdenos mucho, insistir en el llamado a la vacunación. Se sigue con los puestos fijos de vacunación para la influenza, y en esos mismos puestos, o en la mayoría de los mismos, ya hay puntos fijos de vacunación para COVID. Entonces es importante que quienes no se han vacunado para COVID lo hagan. Ahorita aún están a tiempo, ahorita ya tenemos puestos fijos en muchos puntos de nuestro estado, y que recordemos que esta vacunación ya está abierta incluso para los mayores de 15 años y mayores de 12 a 15 que tengan alguna comorbilidad o alguna discapacidad. Entonces,
si el Estado mexicano nos está generando la oportunidad de acceder a que es un derecho a la vacunación, pensaría que lo mejor es responsablemente aprovechar este derecho, usar este derecho y cuidarnos a nosotros y a quienes más queremos. Gracias. Igual la segunda quincena para el pago de la burocracia. ¿Habrá algún retraso esta quincena, segunda quincena? No. Ninguno. No. Ok. Gracias. No le